Mis padres me humillaron en la cena de Navidad. Desaparecí en el frío, me reconstruí de las cenizas que dejaron atrás y esperé el momento perfecto para regresar. Ahora poseo la vida que una vez me robaron, y ni siquiera saben quién mueve los hilos. Para cuando se den cuenta de la verdad, será demasiado tarde para pedir clemencia. Hola. Gracias por su continuo apoyo, esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si también pudieran comentar desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. Hoy, nuestra mención especial es para Margaret Hill de Londres. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Debbie Haberlos Sabato. Por la forma en que el asado se quemó en el horno, por la forma en que las luces parpadeaban violentamente contra las ventanas de la sala de estar, como si me advirtieran. Incluso el perro no movió la cola cuando entré esa noche, cargando la botella de vino barata que apenas podía pagar. Debí haber sabido que esta Navidad no iba a ser una celebración. Era una ceremonia, un funeral disfrazado de oropel y sonrisas falsas. Esperaron hasta que el jamón estuviera medio trinchado, hasta que el último himno se hubiera cantado desafinado alrededor de la larga mesa de roble. Mi padre dejó caer el tenedor con un ruido metálico deliberado, el tipo de ruido que corta una habitación en dos. La conversación se marchitó, las copas de vino se detuvieron en el aire. Mi tío se limpió la boca lentamente, como si ya supiera lo que venía. Los anillos de mi madre brillaron cuando juntó las manos sobre su regazo, la jueza preparando su sentencia. Bueno, dijo mi padre, su voz brillante y resonante como la estrella de Navidad misma, creo que ya es hora de que hablemos de nuestra pequeña vergüenza. Sonreí instintivamente, pensando que era una broma pesada, un torpe intento de burla. Pero entonces capté la forma en que mi hermana miraba su plato, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza ajena. Capté el duro destello de satisfacción en los ojos de mi madre. Mi estómago se enfrió. Marcus, continuó mi padre, señalándome grandiosamente con su cuchillo de trinchar, ha decidido que es demasiado bueno para la educación por la que sacrificamos todo. Dejó que la palabra sacrificio colgara como una soga. Abandonó la universidad el mes pasado, ni siquiera tuvo las agallas para decirnos. Un jadeo colectivo y algunas exhalaciones agudas recorrieron la mesa. Mis tías, mis primos, amigos de la familia, todos se volvieron, con rostros ansiosos y horrorizados, como espectadores en un ahorcamiento público. Abrí la boca, pero no salieron palabras. No les había dicho porque quería solucionarlo primero, salir del agujero en silencio sin manchar el poco orgullo que les quedaba de mí. Pero mi silencio solo alimentó su historia. Así es, dijo mi madre, sonriendo como sonríen las mujeres en los cuadros antiguos antes de clavar el cuchillo. Tomó el dinero que ahorramos, cada turno extra que trabajó tu padre, y lo tiró en algún sueño infantil de ser artista, algún delirio. Quería decir que no era así. Quería decir que estaba tratando de trabajar en 2 empleos y volver a inscribirme, para devolverlo con mi propia sangre si era necesario. Quería decir que la única razón por la que abandoné fue porque la deuda me estaba tragando por completo y ya no podía respirar dentro de ese futuro prestado que habían tejido para mí. Pero todo lo que hice fue sentarme allí, sintiendo que la médula se drenaba de mis huesos. Humillaste a esta familia, dijo mi padre, su voz elevándose con cada sílaba. Nos escupiste en la cara. ¿Y sabes qué, hijo? Hemos terminado. Ya no eres bienvenido aquí. La habitación pareció tambalearse debajo de mí. No eran solo las palabras, era la forma en que las decían, la actuación, la forma en que mi madre aplaudió una vez enérgicamente, como quitando migas, la forma en que mis primos susurraban detrás de sus servilletas, sin siquiera fingir ser discretos. Me levanté demasiado rápido, mi silla raspando contra la madera con un grito de Banshee. Todavía no estaba llorando. Eso vendría después, en las partes silenciosas de la noche. Ahora solo estaba vacío, como si hubieran sacado mi centro y hubieran dejado la cáscara para que tropezara en la nieve. No te molestes en llevarte los regalos, me gritó mi madre mientras alcanzaba mi abrigo. No eran para extraños. Mi padre se rió, de verdad se rió, un sonido profundo y gutural que rebotó en las luces de Navidad y resonó en mis oídos mucho después de que las puertas se cerraran detrás de mí. Afuera, el frío golpeó como una bofetada. Mi aliento se nubló espeso en la oscuridad, y mis manos temblaron mientras luchaba por cerrar la cremallera de mi chaqueta. La nieve caía fuerte ahora, cubriendo el camino de entrada, cubriendo el mundo, borrando todo lo que había conocido con brutal eficiencia. No miré hacia atrás a la casa que ya no era mía, si es que alguna vez lo había sido.
La botella de vino barata se me escapó de las manos y se estrelló contra el camino de entrada, rociando rojo como sangre sobre la nieve fresca. La miré fijamente durante mucho tiempo, temblando, sintiendo que la vieja vida se desangraba en la tierra bajo mis pies. Nadie me siguió, ni mi madre, ni mi padre, ni siquiera mi hermana, que solía trenzar mi cabello cuando éramos pequeños, que una vez me prometió que siempre estaríamos unidos. Caminé hasta el final del callejón sin salida, cada paso más pesado que el anterior, cada paso enterrando al chico que habían conocido más profundamente bajo la escarcha. No tenía a dónde ir, ningún plan, ningún dinero más allá de los billetes arrugados de 20 en mi bolsillo. Pero mientras tropezaba en la carretera principal, tragado por la oscuridad, me hice una promesa a mí mismo, una promesa tan fría y afilada como el viento invernal que me cortaba la cara. Nunca les dejaría olvidar esta noche. Y cuando regresara, y regresaría, no sería con los brazos abiertos ni con perdón. Sería con el tipo de silencio que deja cicatrices. Dormí en el asiento trasero de mi auto esa noche, estacionado detrás de un supermercado abandonado a 2 pueblos de distancia. La calefacción murió alrededor de la medianoche y me desperté con sabor a metal en la boca, las yemas de los dedos entumecidas y torpes mientras buscaban a tientas la manta que no tenía. Las ventanas se empañaron y se congelaron en extraños patrones fractales, como si el mundo mismo estuviera tratando de aislarme de la vida que había conocido. No hubo ningún mensaje de texto de mi madre, ninguna llamada perdida de mi padre, ninguna disculpa, ningún momento de debilidad en el que decidieran que la sangre podría importar después de todo. Solo la amarga certeza de que había sido borrado, editado del retrato familiar con rápida y cruel eficiencia. Durante los siguientes días, el auto se convirtió en mi ataúd. La gasolina era un lujo que no podía permitirme, y la comida era lo que pudiera encontrar en los bolsillos de chaquetas viejas. Perdí la noción del tiempo, los días se fundían entre sí como acuarela sucia. No podía acudir a mis amigos, los pocos que me quedaban estaban demasiado enredados en las mismas mitologías suburbanas de las que acababa de ser excomulgado, y seguro que no iba a volver arrastrándome con mis padres, sombrero en mano, rogando por migajas. Quise decir lo que pensé, incluso si no lo había dicho en voz alta. Si me querían fuera, me iba. Una mañana, o tal vez era por la tarde, el cielo seguía siendo del mismo gris muerto. Entré tambaleándome en una cafetería para robar unos minutos de calor. Escogí un asiento en la esquina cerca del radiador. Me bajé la capucha y observé mi aliento rizarse como humo. Me quedaban $3, suficiente para un café negro pequeño, sin rellenos. Debí tener un aspecto horrible, porque la chica detrás del mostrador se estremeció cuando pedí. Me entregó la taza sin mirarme a los ojos. Me senté allí, con las manos apretadas alrededor del vaso de papel tibio, preguntándome cuánto tardaría una persona en desaparecer por completo, no solo del mapa, sino también de la memoria. ¿Cuántas navidades pasarían antes de que mi ausencia en la mesa no mereciera ni siquiera una mención? La campana sobre la puerta tintineó bruscamente y levanté la vista por costumbre. Un hombre mayor entró, sacudiendo la nieve de sus botas. Llevaba una gruesa chaqueta de lona, espolvoreada de blanco con escarcha, un gorro de punto bajo sobre el cabello gris y fibroso. Su rostro estaba maltratado, desgastado, el tipo de rostro que se ve en paradas de camiones y bares de mala muerte, un rostro con el que el mundo no había sido amable, pero que no había logrado matar. Pidió algo que no pude oír y se volvió hacia mí sin dudarlo, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. «Pareces como si necesitaras algo más fuerte que el café», dijo. Su voz era áspera, pero no desagradable. No respondí, solo apreté el agarre alrededor del vaso. Señaló con la cabeza la silla vacía frente a mí. «¿Te importa?» Negó con la cabeza. ¿Qué demonios importaba? Que se sentara, que el mundo me arrojara lo que le quedara. Ya no me importaba. Se sentó pesadamente, dejando una bandeja con 2 tazones humeantes de chile. Empujó uno sobre la mesa hacia mí. «Come», dijo. «Pareces como si estuvieras a punto de desmayarte». Mi orgullo se encendió, estúpido y reflexivo, pero el olor a comida de verdad abrió algo en mí. No había comido una comida caliente en días. Miré el tazón como si fuera a desaparecer si me movía demasiado rápido. «¿Por qué?» Grazné. Mi voz se congeló. Se encogió de hombros, partiendo una galleta salada entre los dedos. «¿Me recuerdas a alguien?» «A mí mismo», dijo simplemente. Por un largo momento, no me moví. Luego tomé la cuchara con manos temblorosas y di un mordisco. Me quemó la lengua, pero no me importó. Era calor, era algo real. No hablamos mucho después de eso. Comió de forma constante, metódica, como un hombre acostumbrado a sobrevivir por rutina.
Más tarde supe que su nombre era Walter y que dirigía un pequeño taller de reparación de automóviles en las afueras de la ciudad. Apenas un negocio ya, más bien una reliquia de otra época. Necesitaba ayuda, yo necesitaba trabajo. No era complicado, tampoco era caridad. Lo dejó claro desde el principio. Si quería un lugar para dormir que no fuera mi auto, tendría que ganármelo. Esa noche, me mudé al almacén sobre el garaje. El colchón olía a aceite viejo y polvo, pero era el paraíso en comparación con el asiento trasero de mi Honda congelado. Walter no hizo preguntas que no estuviera listo para responder. Me enseñó a parchar neumáticos, cambiar el aceite, reconstruir motores, pieza por pieza obstinada, y sin querer, me enseñó algo más valioso: cómo construir una vida a partir de los escombros sin rogar por un plano o una bendición. Las semanas se convirtieron en meses. Ahorré cada dólar que pude. Entrené mi cuerpo hasta que el espejo apenas me reconoció. Estudié hasta altas horas de la noche, tomando clases en línea que nadie conocía, certificaciones y licencias comerciales archivadas a mi nombre, no al de ellos. Cada logro era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre yo y el chico que habían repudiado. Y, sin embargo, incluso mientras me hacía más fuerte, un pedazo de esa noche permaneció alojado dentro de mí como una astilla, demasiado profundo para sacarlo. Cada luz de Navidad, cada villancico que se filtraba de los altavoces de las tiendas enviaba un pulso de ira a través de mi sangre, no porque me hubieran lastimado, sino porque pensaron que no sobreviviría. Todavía llevaba el sonido de la risa de mi padre en las costillas como un hueso roto que nunca sanó correctamente. Todavía llevaba la mirada en el rostro de mi madre, esa fría satisfacción, como si finalmente hubiera cortado la debilidad de la familia. Bien, pensé tarde una noche, limpiándome la grasa de las manos y mirando al techo donde la escarcha se deslizaba por las vigas. Que crean que me fui, que crean que me mataron. Porque cuando regresara, y lo haría, quería que me reconocieran no por la cara, sino por la ruina que dejaría atrás. La primera nevada real de la temporada llegó a fines de noviembre, pesada y mezquina, golpeando la ciudad en silencio. Walter y yo trabajamos en ella, las puertas del garaje traqueteando bajo el peso del viento. Ya no me importaba el frío, me había acostumbrado, me había blindado con él, mientras todos los demás se abrigaban y maldecían la helada. Me movía a través de él como si me perteneciera, como si fuera una segunda piel. Por la noche, después de que Walter cerraba y se iba a casa al pequeño remolque que guardaba detrás del taller, me quedaba despierto arriba, sentado en el piso con un viejo calefactor zumbando a mi lado. Aprendí cosas que nadie se había molestado en enseñarme antes: contabilidad, derecho comercial, bienes raíces. Devoraba libros y conferencias en línea como si fueran el único aire que quedaba en el mundo. Cada fragmento de conocimiento era un arma. Cada hora tardía era otro clavo en el ataúd que estaba construyendo para mi antigua vida. Walter notó el cambio, pero no hizo comentarios. Era así. Me enseñó a soldar sin darme nunca una lección formal. Me enseñó a contener mi temperamento, a dejar que el mundo te subestimara hasta el momento en que atacabas. Tenía sus propias cicatrices, viejas que se podían ver si se miraba lo suficiente, la forma en que nunca hablaba de Navidad, la forma en que se estremecía cuando ciertas canciones sonaban en la radio. Nunca lo dijimos en voz alta, pero a nuestra manera, nos entendíamos. Algunas personas son abandonadas, algunas personas lo superan. Para el final del primer año, había reunido suficientes ahorros para alquilar una pequeña oficina en las afueras de la ciudad. Era un basurero, seguro. El papel tapiz se despegaba como piel quemada por el sol y las tuberías traqueteaban cada vez que tiraba de la cadena. Pero era mío. Nadie podía echarme. Nadie podía quitármelo. Registré mi primera empresa con mi propio nombre, Marcus Hayes Enterprises. Nada llamativo, solo administración de propiedades al principio, comprando casas baratas, arreglándolas con las habilidades que Walter me había inculcado, vendiéndolas con suficientes ganancias para comprar dos más. Tranquilo, metódico. No me interesaba el destello, me interesaban las raíces, construir algo tan sólido que nadie pudiera fingir que no existía. No le conté mucho a Walter sobre la parte de la venganza. Tal vez lo sabía, tal vez no. Pero cada vez que firmaba una escritura, cada vez que reparaba una base agrietada o volvía a cablear un circuito muerto, pensaba en la mano de mi padre apartándome como basura. Pensaba en la voz de mi madre, fría y aguda, borrándome de su historia. Pensaba en la forma en que nadie me defendió en esa mesa. Ni una maldita persona. El pueblo no era grande, las noticias viajaban, pero me mantuve fuera del radar. No puse mi cara en vallas publicitarias ni compré anuncios en la radio. Dejé que el trabajo hablara por sí mismo.
Me convertí en el hombre al que llamabas cuando tus tuberías reventaban a medianoche o cuando tu techo se derrumbaba durante una tormenta. Me convertí en el hombre al que le debías. Pasaron 3 años antes de que llegara la verdadera oportunidad. 3 años de trabajo cuando apenas podía mantenerme en pie, de decir que no a cada atajo, a cada salida fácil. Pero cuando llegó, fue casi demasiado perfecto. Estaba hojeando los listados locales una noche tarde cuando lo vi. Un aviso de ejecución hipotecaria en una modesta casa colonial junto al lago. La dirección me golpeó como un puñetazo. La casa de mis padres, la misma casa donde me habían echado como carne podrida, donde se habían reído y chocado sus vasos mientras yo salía a una tormenta de nieve solo. Miré fijamente la pantalla hasta que me ardieron los ojos. La estaban perdiendo. Hipotecas sin pagar, impuestos atrasados acumulándose. La vida que habían construido, o creían haber construido, se desmoronaba debajo de ellos. Y podría salvarlos si quisiera. Tenía el dinero, podría entrar de forma anónima y comprar la deuda. Podría hacer un espectáculo de misericordia. Podría ofrecerles términos que no pudieran rechazar. O podría hacer algo mejor, algo más limpio, algo definitivo. No lo dudé. Hice la llamada a la mañana siguiente, de pie en el aire helado fuera del garaje, mi aliento humeando como el de un dragón. Mi voz era firme, profesional, distante. La tomo, le dije al corredor. Precio total de venta, en efectivo. El papeleo estuvo en mis manos en 48 horas, y así como así, era dueño de la hipoteca de la casa de mis padres. Pero no era suficiente con poseerla. No, tenían que sentirlo, tenían que probar la misma impotencia que me habían obligado a tragar como veneno. Tenían que saber quién movía los hilos. Cuando las luces comenzaron a parpadear y las paredes se agrietaron y el techo bajo el que se habían refugiado toda su vida comenzó a ceder y partirse bajo el peso de sus deudas, la venganza no estaba en la violencia, estaba en la paciencia, estaba en convertirse en el fantasma que pensaron que habían enterrado, el que no creían que pudiera regresar jamás. Esa Navidad, mientras Walter y yo trabajábamos hasta altas horas de la noche arreglando una camioneta Chevy maltrecha, me entregó un termo rojo abollado lleno de café negro y asintió con la cabeza hacia la nieve que se arremolinaba fuera de la puerta del garaje. «Estás casi listo», dijo. «¿Para qué?». Sonrió, lento y sabiendo. «Para lo que venga después». No aparecí en su puerta al día siguiente ni la semana siguiente. Ni siquiera pasé por la casa una vez que compré la hipoteca. La venganza no se trata de catarsis, se trata de erosión. Lenta, implacable, inevitable. Quería que lo sintieran como la congelación te come vivo, célula por célula, indoloro al principio, hasta que la pudrición es permanente. En cambio, comencé donde más dolía, su comodidad. Aparecieron pequeños avisos, educados al principio, avisos de pagos atrasados, multas por mantenimiento de la propiedad, una carta del pueblo sobre una violación menor del código, setos demasiado grandes, una pasarela agrietada, cosas insignificantes, cosas de las que se reirían al principio, convencidos de que todavía eran intocables. Pero lo que pasa con la nieve es que no mata de una vez. Entierra. A mediados de enero, sus servicios públicos eran un desastre. El horno jadeó y murió durante la semana más fría del año. Las tuberías se congelaron. Las tejas del techo comenzaron a resbalar. Cuando descuidas una casa, incluso una hermosa, comienza a colapsar desde adentro, al igual que las personas. Lo observé todo desde una distancia prudencial, anónimo detrás de empresas fantasmas y direcciones de correo electrónico desechables. Walter sabía que algo estaba pasando, pero nunca pidió detalles. Simplemente me entregaba herramientas cuando las necesitaba. Gruñía con aprobación cuando llegaba tarde a casa con el pecado del invierno todavía aferrado a mi chaqueta. Intentaron luchar al principio, por supuesto. Escuché de conocidos mutuos, susurros de que mi padre estaba furioso, irrumpiendo en bancos y oficinas municipales, exigiendo saber por qué nadie lo ayudaría. Escuché que mi madre comenzó a llamar a viejos amigos con los que no había hablado en años, derramando miel envenenada por la línea, rogando por favores sin admitir nunca que se estaban ahogando. Pero nadie los rescató. El mundo que habían construido tan cuidadosamente curado, tan rígidamente perfecto, tenía cimientos frágiles. Cuando apareció la pudrición, todos retrocedieron rápidamente, ansiosos por no contagiarse de cualquier enfermedad que hubiera echado raíces en la familia Hayes. La ironía era hermosa. Me habían exiliado por no estar a la altura de sus estándares, y ahora, incluso según sus propios estándares, se estaban desmoronando. Esperé mi momento hasta la primavera, cuando el aviso de ejecución hipotecaria se hiciera público, hasta que su vergüenza ya no fuera un dolor privado sino un espectáculo público. Entonces, y solo entonces,
haría mi movimiento. El día que finalmente los volví a ver fue un viernes, el tipo de día quebradizo de principios de la primavera cuando la nieve se derrite lo suficiente como para mostrar la suciedad que hay debajo. Aparqué a 2 calles de distancia y caminé el resto del camino, las botas crujiendo contra la grava, la escritura cuidadosamente guardada en el bolsillo interior de mi abrigo. Estaban afuera, acurrucados en el césped delantero en una amarga discusión, con los rostros retorcidos por la frustración y la incredulidad. El cabello de mi padre se había vuelto más gris de lo que recordaba, más delgado en la coronilla. Mi madre parecía más pequeña de alguna manera, su columna vertebral curvada de una manera que nunca antes había estado. Por un momento estúpido y reflexivo, lo sentí de nuevo, ese viejo hilo tirando de mi pecho, el instinto de ir hacia ellos, arreglarlo, ser el buen hijo del que podrían estar orgullosos. Pero se rompió antes de que pudiera hundirse. Habían cortado esa parte de mí. La habían tirado como si no valiera nada, como si yo no valiera nada. Y ahora verían lo que crecía en su lugar. Esperé hasta que mi padre me notó, hasta que sus ojos entrecerraron los ojos al otro lado de la calle. Confusión primero, luego reconocimiento. Le dijo algo a mi madre. Ella se volvió. Su boca se abrió ligeramente. Por un segundo, ninguno de nosotros se movió, los 3 congelados allí. Un retrato familiar roto a través de líneas invisibles. Luego crucé la calle, lento y deliberado, cada paso medido. No sonreí, no saludé, simplemente me quedé allí, con las manos en los bolsillos, dejando que el silencio se prolongara hasta que doliera. Marcus, dijo mi madre, su voz quebradiza como la hierba muerta bajo sus pies. Mamá, dije, secamente, sin afecto. Mi padre se cruzó de brazos, tratando de reunir los restos de su autoridad a su alrededor como un abrigo gastado. No tienes nada que hacer aquí. No, dije, sacando la escritura de mi bolsillo y dejándola colgar entre 2 dedos. Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Observé cómo la sangre se drenaba de su rostro, observé a mi madre retroceder como si la hubieran golpeado. Por un largo y hermoso momento, simplemente se quedaron mirando, leyendo las palabras que no querían entender. No puedes hacer esto, dijo mi padre finalmente, su voz baja y temblorosa de furia. No puedes, no lo harías. Ya lo hice. Mi voz era tranquila, distante. No estaba aquí para gritar, no estaba aquí para llorar, estaba aquí para enterrar a los muertos como es debido. Perdieron la casa. Compré la deuda. Ahora soy el dueño, legalmente. Esta casa es mía. Pero no lo harías. Susurró mi madre. Eres nuestro hijo. Sonreí entonces, no cruelmente, no triunfalmente, solo una pequeña cosa triste, el tipo de sonrisa que le das a un extraño que una vez amaste en otra vida. No, dije, se aseguraron de que no lo fuera. Me di la vuelta antes de que pudieran responder, antes de que pudieran comenzar las súplicas o las negociaciones. No necesitaba escucharlo, no necesitaba las disculpas, reales o falsas. Las cenizas de ese puente se habían esparcido hacía mucho tiempo detrás de mí. Escuché la voz de mi madre quebrarse en mi nombre, desesperada y pequeña, pero no miré hacia atrás, ni una sola vez. La helada había grabado sus lecciones en mí. Solo sobrevives al invierno avanzando. No se fueron de inmediato, sabía que no lo harían. El orgullo es algo terco y estúpido, se aferra a los huesos incluso después de que todo lo demás se ha podrido. Durante un tiempo, vivieron allí como ocupantes ilegales en su propio pasado, reparando fugas con cinta adhesiva, ignorando los avisos que envié a través del abogado, fingiendo que todavía tenían derecho a la vida que habían perdido. Los dejé, por un tiempo, no tenía prisa. El invierno sabe esperar. A mediados del verano, el pueblo había comenzado a susurrar. Los rumores corrían por las cafeterías y las gasolineras. El señor y la señora Hayes, pilares de la comunidad, incumpliendo préstamos, perdiendo la casa familiar. Algunos decían que era por juegos de azar. Otros decían que por facturas médicas. Nadie adivinó la verdad, que el hijo que habían derribado ahora tenía el título de su miseria. Pero no era suficiente con verlos caer. No, eso habría sido demasiado fácil. Necesitaban sentirlo como yo lo había sentido, desnudos, expuestos, sin dignidad para esconderse. Encontré mi oportunidad en el lugar más poético posible, la gala benéfica anual de Navidad del pueblo. Se celebraba en el mismo salón comunitario todos los años, el mismo en el que una vez estuve de pie, un adolescente tembloroso, agarrando un diploma barato mientras mis padres irradiaban orgullo. Creían haber fabricado ese mismo lugar donde me habían presentado a sus amigos como su historia de éxito, la evidencia de su impecable crianza. Este año,
La gala tuvo una subasta silenciosa, una recaudación de fondos para las familias locales que enfrentan ejecuciones hipotecarias y dificultades. Perfecto. Doné anónimamente un paquete bajo el lote más grande de la subasta. Una vida recuperada. Incluía la escritura de la casa de mis padres. Las reglas eran simples. El ganador recibiría la propiedad de la propiedad directamente, sin gravámenes, sin deudas, todo legalmente vinculante. Todo lo que tenía que hacer era sentarme y mirar. Cuando llegó la noche, vestí un sencillo traje negro, nada elegante, pero lo suficientemente afilado como para cortar. Me quedé cerca del bar, fuera de la vista pero no fuera de la mente. Suficiente gente en el pueblo conocía mi nombre ahora. Suficientes ojos se volvieron hacia mí con cautelosa curiosidad, susurros en sus labios. Mis padres llegaron tarde. Mi madre vestía un vestido azul descolorido que debía haber sacado del fondo de algún armario. Algo de 2 temporadas fuera de moda. La chaqueta de mi padre le quedaba demasiado apretada en los hombros, los botones tensos. Parecían cansados, huecos, hermosa y poéticamente deshechos. Los observé leer los listados de la subasta, sus dedos temblando levemente mientras escaneaban los artículos de alto precio, la esperanza parpadeando en sus rostros cuando vieron una vida recuperada. Tal vez pensaron, esperaron, que era el destino, un milagro navideño, una oportunidad de recuperar la vida que se les escapaba de las manos congeladas. Cuando comenzó la puja, mi padre fue el primero en levantar la mano. No sentí nada, ni satisfacción, ni culpa, solo inevitabilidad. La sala zumbó cuando otros se unieron, pero lentamente, uno por uno, se retiraron. Me aseguré de eso. Había sembrado susurros de antemano, recordatorios de las deudas de mi padre, sus arrebatos en los bancos, la repentina desesperación de mi madre. Nadie quería competir por un premio maldito. Al final, solo quedaron ellos. El mazo cayó con un crujido agudo. La sala aplaudió cortésmente, y luego el maestro de ceremonias, alegre e inconsciente, pidió a los ganadores que se acercaran y dijeran algunas palabras sobre lo que significaba para ellos una vida recuperada. Mi madre se apretó las manos temblorosas contra las mejillas. Mi padre se puso rígido, luego enderezó la columna como un soldado que intentaba recordar que se sentía la dignidad. Juntos, caminaron hacia el micrófono. Bebí mi trago, tranquilo como la nieve que caía. Hablaron de familia, de resiliencia, de perdón y segundas oportunidades. Mi madre incluso lloró. Lágrimas reales esta vez, manchando su maquillaje. Mi padre trató de enmascarar su vergüenza con fanfarronería, contando algunos chistes incómodos que no llegaron a ninguna parte. La multitud escuchó cortésmente, aburrida ya, pensando en postres y taxis a casa. Cuando terminaron, el maestro de ceremonias les entregó un sobre grueso que contenía la escritura y los nuevos documentos de propiedad. Mi padre lo abrió en el escenario. Leyó la primera página, luego la segunda. Dejó de respirar en la tercera. Observé cómo sucedía en cámara lenta, la forma en que su rostro se drenaba, la forma en que sus hombros se hundían hacia adentro, la forma en que la esperanza en el rostro de mi madre se derrumbaba en algo irregular y roto. Porque allí, impreso en negrita en la página final, estaba el nombre de la entidad que donaba la casa, Marcus Hayes Enterprises. Sin alias, sin esconderse, solo yo, solo el fantasma que intentaron borrar, de pie al otro lado de la tumba que cavaron, viéndolos caer. Mi padre levantó la vista, con los ojos desorbitados, escaneando a la multitud. Nuestras miradas se encontraron. Levanté mi vaso ligeramente, un brindis silencioso. Abrió la boca, tal vez para gritar, tal vez para suplicar, pero no salió ningún sonido. Mi madre le agarró el brazo, sus dedos clavándose profundamente, sus ojos muy abiertos por el horror. Huyeron del escenario sin decir palabra. Ningún aplauso los siguió, ninguna simpatía, solo silencio, solo escarcha. Para cuando llegaron al estacionamiento, yo ya me había ido. Walter estaba esperando junto a la camioneta, fumando un cigarrillo que nunca admitió del todo que llevaba. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin mirarme. Respiré hondo, el aire invernal, agudo y limpio en mis pulmones. Exactamente como tenía que ser. Asintió una vez, arrojando ceniza a la nieve. Bien. Ninguno de nosotros habló en el viaje de regreso, no quedaba nada que decir. El pasado estaba enterrado ahora, bajo capas de hielo y traición, lo suficientemente profundo como para que nunca se descongelara en mí. Finalmente era Libra. La nieve volvía a caer cuando regresé al garaje, copos gruesos y pesados que suavizaban los bordes de todo, convirtiendo el mundo en una pizarra limpia. Apagué los faros y me quedé sentado allí por un minuto, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba,
sintiendo que el silencio me envolvía. Era Nochebuena. Hace 3 años, había salido tambaleándome de una casa llena de gente que decía amarme, sin llevar nada más que el peso de su decepción. Hace 3 años, habría dado cualquier cosa, orgullo, dignidad, incluso respeto propio, solo para que me dejaran volver a entrar. Esta noche, no había ninguna puerta abierta para mí, ninguna mesa puesta, ninguna familia esperando. Y, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no la quería. Walter había decorado el taller a su manera habitual, a medias, una corona torcida en la puerta del garaje, algunas cadenas de luces parpadeantes enredadas alrededor de la barandilla. Adentro, la estufa de leña crepitaba en la esquina, arrojando un calor bajo y constante al espacio. El olor a grasa, agujas de pino y café quemado llenaba el aire. Era feo, era imperfecto, era mío. Estaba en el área de la cocina, revolviendo algo espeso y de aspecto sospechoso en la estufa. Gruñó sin darse la vuelta cuando me oyó entrar. Ya era hora. Me quité la chaqueta y la colgué en el gancho junto a la puerta, sacudiéndome la nieve del cabello. Mis manos se sintieron firmes por primera vez en meses, sin más temblores, sin más dudas. Walter deslizó una taza astillada por el mostrador hacia mí, chocolate caliente, por el olor, mezclado con algo más fuerte. «Feliz Navidad, chico», dijo. Sonreí. Una sonrisa real, pequeña y sin vigilancia. «Feliz Navidad, Walter». No hablamos de lo que había sucedido. No necesitábamos hacerlo. Estaba hecho. La casa ya estaba listada con un agente de bienes raíces, uno de verdad esta vez, con un nuevo nombre, limpia de sus fantasmas. En unos meses, pertenecería a alguien completamente diferente, alguien que la llenaría con diferentes recuerdos, mejores. En cuanto a mis padres, no sabía dónde fueron, no me importaba. Su caída ya no era mi carga. Bebí la bebida lentamente, dejando que el calor llenara los lugares huecos que habían tallado en mí. Afuera, el viento golpeaba contra las paredes, pero aquí adentro estaba cálido, seguro, mío. Más tarde, Walter sacó una guitarra abollada del armario y rasgueó algunos villancicos desafinados. No me sabía la letra, no canté, simplemente escuché, dejando que el ruido roto y hermoso llenara el espacio entre nosotros. No era la Navidad en la que había crecido creyendo. No era la Navidad que prometían las películas, con familias perfectas y cálidas reconciliaciones, envueltas en papel brillante y lazos. Era mejor, porque era real, porque me la había ganado, porque era mía. A medianoche, salí un momento, dejando que la nieve se acumulara en mi cabello, mis pestañas. Miré hacia el cielo, el infinito negro cosido con estrellas, y respiré hondo. Ningún fantasma me siguió. Ninguna voz me llamó. El pasado estaba enterrado bajo la nieve, y ya no necesitaba desenterrarlo. No era el fracaso de nadie, no era la carga de nadie, no era el arrepentimiento de nadie. Era Marcus Hayes, y era libre. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle me gusta, comentar y compartir, y suscríbete para obtener más, porque algunas traiciones merecen un final que nunca olvidarán. Nos vemos pronto en nuestra próxima.